Hola, ¿qué tal? Soy Julio César Serna, fundador y CEO de Psicopolítica, experto en neuropolítica y campañas electorales. Y quiero darte la bienvenida a este nuevo video donde realizaremos un análisis psicopolítico sobre un hecho que enlutece a toda la nación peruana. En la madrugada de hoy, 24 de mayo de 2021, el autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, una remanente, una facción de lo que fue el Partido Comunista Sendero Luminoso, ha perpetrado un condenable, repudiable y execrable crimen. Ha perpetrado un genocidio en una comunidad rural de la selva central del país, en la comunidad, el centro poblado San Miguel del N, perteneciente a Vizcatán del N, en la jurisdicción de la provincia de Satipo, región Junín, en los valles, entre los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro, en la selva central del Perú. Este hecho, asumido y proclamado a través de un pronunciamiento de este grupo armado, que a diferencia del sendero luminoso clásico y tradicional de los 80 que sembró el terror en el Perú, se dedica a brindarle protección al narcotráfico, se dedica a brindarle seguridad a los narcotraficantes que operan en esa zona militarizada, nos deja en primer término una primera duda. El hecho se ha cometido sobre dos fuentes que difieren en la información oficial. En algunos casos, algunos medios de comunicación, como el diario El Comercio y las Fuerzas Armadas, informan que las víctimas han sido en número de 18. En otro caso, la policía con el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación señalan que han sido 14 las víctimas. En primer lugar, nos sorprende que habiendo sido un hecho demostrable, comprobable, verificable, no se sepa con exactitud a estas horas de la noche de hoy, 24 de mayo del 2021, exactamente cuál ha sido la cantidad de víctimas. Y esto nos lleva, en principio, a cuestionarnos sobre las siguientes interrogantes. En primer lugar, sabemos que el candidato Pedro Castillo, el secretario general del Partido Perú Libre, del cual Pedro Castillo es líder y candidatea a la presidencia del Perú en esta segunda vuelta electoral, siempre ha estado vinculado a Sendero Luminoso, a los narcoterroristas y narcotraficantes del Brain, a los Quispe Palomino, que son quienes lideran esta facción de el militarizado Partido Comunista del Perú, y nos preguntamos si realmente Sendero Luminoso, o como se llame en este momento, se encuentra infiltrado en Perú Libre o tiene algún vínculo con ya sea Vladimir Cerrón, ya sea alguno de los congresistas elegidos de Perú Libre. ¿Cuál sería el negocio sabiendo que a estas alturas, faltando menos de 15 días para las elecciones, donde saldrá elegido el próximo presidente o la próxima presidenta del Perú, cuál sería el negocio para el militarizado Partido Comunista del Perú o para Sendero Luminoso haber perpetrado un crimen de esta magnitud, un genocidio, un hecho repudiable que enlutece a toda la nación peruana? Creemos que de haber sido posible este hecho, sería una especie de autoboicot si la nueva estrategia de Sendero ahora es infiltrarse en las organizaciones políticas para buscar el poder, ya no tanto a través de las armas, sino de una manera democrática, nos parecería un burdo error que hubieran cometido. En segundo lugar, un segundo cuestionamiento que nos formulamos sobre este hecho repudiable, execrable, que ha cometido esta facción de Sendero Luminoso, es que si bien Sendero Luminoso es un grupo genocida, es un grupo terrorista, que había realizado en la década de los 80, cuando insurge en su accionar militar, ¿no? Tuvo una insurgencia en
lo que hoy se conoce como el trapecio andino, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac. Si Sendero Luminoso ha tenido antecedentes de haber eliminado poblaciones, comunidades en los 80, ha dejado en los últimos años de haber cometido ese tipo de genocidios. Es decir, que ese tipo de acciones de Sendero, eliminando comunidades, no tenemos una data casi en los últimos 30 años. Un segundo hecho que nos sorprende es precisamente que después de más de 30 años, Sendero vuelva a tomar esta estrategia que generalmente no había estado entre los hechos que cometían en los últimos años. Y un tercer cuestionamiento sobre este hecho nos lleva a pensar que si bien Sendero, a través del militarizado Partido Comunista del Perú, ha perpetrado un genocidio contra una comunidad, ¿por qué no eliminó a toda la comunidad y solo ha matado a 14 o 18 personas según la fuente, entre ellos hombres, mujeres e inclusive 2 niños, que sí se contabilizan en ambas fuentes? ¿Por qué se dedicó solamente a matar a un pequeño grupo de la comunidad? Es más, personas vulnerables que trabajaban en una zona de bares clandestinos de este centro poblado, y no eliminó a toda la comunidad. Estos cuestionamientos, estas interrogantes, nos conducen al siguiente análisis que a continuación vamos a iniciar. En primer lugar, si consideramos que Sendero Luminoso es el autor material de estos hechos, como se ha autoproclamado, y además de haber perpetrado este genocidio, ha dejado panfletos donde llaman una limpieza general, una limpieza social, ¿no? Este tipo de asesinatos crueles que enlutecen el país, y además llaman a boicotear las elecciones, a votar en blanco o a votar viciado y a no votar por Keiko Fujimori, en un pronunciamiento que se ha hecho conocido a través de los medios de prensa. Entonces, aquí llegamos a un punto de análisis donde vamos a encontrar, escuchen bien, vamos a encontrar algunas coincidencias con el pasado y sobre todo con los contextos electorales, ¿no? La primera coincidencia, que una acción similar, pero obviamente no eliminando a parte de una comunidad o una comunidad, porque esto es algo que no lo vemos desde los 80s, ¿no? Desde la década de los 80s, ocurrió en el año 2011, cuando una facción de este partido, de este militarizado Partido Comunista del Perú, atentó y mató a 5 soldados en una zona de Cusco, ¿no? Mató a 5 soldados de un convoy militar de una zona del Cusco. Eso fue un 4 de junio del 2011, un día antes de la segunda vuelta electoral, donde participaba también Keiko Fujimori. Era su primera vez como candidata a la presidencia y ella había pasado a una segunda vuelta con Ollanta. En segundo lugar, hay otro atentado, precisamente un 9 de abril del 2016, también un día antes de una primera vuelta electoral donde participaba por segunda vez Keiko Fujimori como candidata a la presidencia, ¿no? Es decir, que encontramos de manera hipotética, de manera provisional, una coincidencia entre este hecho cometido ayer, en la madrugada de hoy, este genocidio perpetrado por una facción, una remanente de Sendero Luminoso, con 2 acontecimientos muy puntuales que acabo de describir y detallar en fechas, ¿no? Si bien sabemos que la dinámica de enfrentamientos en la lucha contra el narcotráfico es un permanente combate entre las Fuerzas Armadas y policiales,
que han militarizado la zona de los valles, del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conocido como el Brain. También sabemos que estos enfrentamientos son entre dos grupos muy diferenciados: las fuerzas del orden, Fuerzas Armadas, policía, y por otro lado, este militarizado Partido Comunista del Perú, facción remanente de Sendero Luminoso, que ahora se encarga de brindar soporte logístico, seguridad, protección a las firmas de narcotraficantes. Entonces, aquí lo primero que nos llama la atención es que Sendero no recurre a este tipo de prácticas, o sea, al genocidio de comunidades, ya sea una parte de la comunidad o de una comunidad completa, desde la década de los 80, pero ahora nuevamente hemos visto que se ha producido una especie de retorno a esas viejas prácticas. ¿Y a qué queremos llegar con estos tres cuestionamientos? Básicamente a un tema muy puntual: ¿quién puede estar detrás de estos hechos? Y sobre todo, ¿a quién puede beneficiar? Responderemos primero la última pregunta. Si Pedro Castillo, Vladimir Cerrón y Perú Libre permanentemente están siendo vinculados no solamente con el chavismo, no solamente con el comunismo, sino también con el terrorismo, la prensa y los medios de comunicación señalan que existen vínculos entre Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, con los Quispe Palomino, que esta facción de Sendero Luminoso ha financiado la campaña, en parte ha financiado la campaña de Vladimir Cerrón cuando fue gobernador regional de Junín, y ahora está financiando a Perú Libre para que Pedro Castillo sea candidato. Si existe información fidedigna de informantes claves, de fuentes de inteligencia, que vincula a más de un congresista electo de Perú Libre, que ha tenido contacto, ha visitado los campamentos en el Brain del militarizado Partido Comunista del Perú, si existen todos estos vínculos donde Pedro Castillo tendría que deslindar y desmarcarse porque no le conviene esta imagen, y precisamente todas estas acusaciones han impedido que Pedro Castillo despegue y se quede estancado en el porcentaje que aún tiene, y que mantiene sobre todo cierta diferencia entre él y la candidata Keiko Fujimori. Sí, en otras palabras, sí es un estigma que no le conviene ni a Pedro Castillo ni a Perú Libre para ganar las elecciones. ¿Qué sensatez tiene que Sendero Luminoso, infiltrado o miembro activo de Perú Libre, cometa un hecho de esta índole, de esta magnitud? No encontramos ni siquiera con la posibilidad de un error político haber realizado algo así. Sin embargo, en los años 90, cuando gobernaba Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, que ahora es parte del equipo de Keiko Fujimori, era el asesor del presidente Fujimori en ese entonces, asesor de él, ni siquiera del presidente directamente, sino asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, y se sabe abiertamente y se tiene, inclusive Montesinos está procesado por cargos de narcotráfico, que Montesinos cobraba cupo a los cárteles y a las firmas de narcotraficantes para brindarles protección con las Fuerzas Armadas y buscar cuidar y proteger a los narcotraficantes para que puedan exportar la mercadería, la droga que llevaban desde el Perú. Entonces, no sería muy iluso pensar que existe algún tipo de conexión entre Vladimiro Montesinos, que no sabemos si se encuentra en este momento en la base naval del Callao o si está en algún lugar fuera de Lima, y a los cárteles que a través, ¿no?, de esos vínculos que han tenido en los 90 puedan servir de organizaciones que colaboren con la campaña de Keiko Fujimori para, a manera de un
asesinato expresa, a manera de un crimen por encargo, puedan haber realizado una cosa penosa y dolorosa que está enluteciendo al Perú. No podemos aseverar, no podemos asegurar que esta información esté verificada o comprobada. Es una hipótesis de trabajo. Hay algunos elementos que nos permiten llegar a este tipo de análisis, y teniendo en cuenta que Montesinos Producciones ya tiene entre sus operaciones psicológicas puestas en escena vírgenes que lloraban sangre, anacondas de 80 o 100 metros que aparecían en algunos lugares de la Amazonía y solo algunos testigos privilegiados podían ver, o también las posesiones demoníacas de algunos pobladores de las zonas rurales de la Amazonía, inclusive la toma de la residencia del embajador del Japón. No estaría muy lejos que esta pueda formar parte de otra operación psicológica montesinista para ayudar a su protegida Keiko Fujimori, a quien obviamente también ya ha ayudado en campañas anteriores, a quien la ayudó para que estudie en el extranjero con el dinero de todos los peruanos, para ayudar a Keiko Fujimori en este momento. De acuerdo a dos encuestadoras, está perdiendo la elección. Y no hablamos solamente de las encuestas del Instituto de Estudios Peruanos, que se publicó ayer, domingo 23 de mayo, en la mañana, antes del debate técnico presidencial, en la que Pedro Castillo le lleva un promedio de 10 puntos porcentuales a Keiko Fujimori. Pedro Castillo aparece con algo más del 44 y Keiko Fujimori con algo más de 34, sino también de Ipsos, que no es una encuesta cualquiera de intención de voto, sino que ha habido un simulacro de votación y la publicó 2 días antes Ipsos, y donde Ipsos da como nuevo presidente a Pedro Castillo porque lo hace alcanzar un porcentaje del 52%. Entonces, y Keiko Fujimori está un poco más abajo con 47. Hay una diferencia de 5 puntos porcentuales, no en una encuesta de intención de voto, sino en un simulacro de votación. Ojo, que ya es algo más cercano. Entonces, de acuerdo a la información de Ipsos, Castillo sería el nuevo presidente del Perú, porque en una segunda vuelta donde de una elección simple se gana con mayoría simple, el primero que alcanza el 50% ha ganado la elección. Sabiendo que Keiko Fujimori está perdiendo la elección y teniendo en cuenta también que se habían filtrado, ¿no?, algunas informaciones de algunos periodistas de otros medios, como Beto Ortiz en Huilas, que comentó que se viene un coche bomba en Lima. En cualquier momento van a aparecer nuevamente torres derribadas, coches bombas, ataques contra medios de comunicación, que es lo que se está promoviendo para vincular al candidato Castillo con Sendero Luminoso, con el pasado terrorista, con el comunismo en su más feroz expresión. ¿No nos llama la atención que haya detrás de todo esto la mano oscura de Vladimiro Montesinos? Para nada, y quiero dejar muy en claro, estamos dudando de la capacidad, de la valentía, del valor, de la capacidad institucional y el honor y la dignidad de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales en la lucha contra el narcotráfico. Sabemos que muchos de sus hombres, muchos de los hijos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales han perdido la vida luchando contra el enemigo narcotraficante y contra el enemigo narcoterrorista en el Brain. Y no estamos cuestionando para nada este hecho que acaba de suceder, no estamos vinculando a la Fuerza Armada. Y en segundo lugar, como se trata de un hecho doloroso y luctuoso para el país, tampoco queremos, por el mismo hecho de doler tanto a una nación, queremos que este hecho sea manipulado políticamente ni por Pedro Castillo, ni por Vladimir Cerrón, ni por Perú Libre, y mucho menos por Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, ¿no? Un hecho que genera dolor a una nación no puede ser manipulado políticamente.
Ante el panorama de incertidumbre que vivimos en el país, ante la polarización política y también ante el silencio cómplice de muchos de los medios de comunicación que están parcializados con la candidata Fujimori y que solamente informan y comunican algunas de las actividades del otro candidato, y en mayor parte las actividades de Keiko Fujimori, eh, creemos que es necesario realizar un análisis crítico desde un enfoque diferente, desde una perspectiva distinta a la que los medios de comunicación suelen ofrecer, ya sean los medios de comunicación de señal cerrada o de señal abierta. Los medios de comunicación que se encuentran parcializados con la candidata Fujimori van a tener un enfoque donde van a vincular, ¿no?, al candidato Castillo y a Perú Libre con este hecho que acaba de ocurrir en la selva central del Perú. Tampoco este análisis crítico se trata de una defensa abierta ni de Pedro Castillo, ni de Vladimir Cerrón, ni de Perú Libre. Personalmente no conozco a ninguno de estos señores y no tengo ningún tipo de vínculo ni conozco a ninguna persona de Perú Libre. Sino que si queremos hablar de democracia, de defensa de la democracia, si queremos hablar de libertad y queremos hablar de una libertad de la democracia, entonces tenemos que dejar las cosas bien claras y no ser parcializados. Por ejemplo, el día sábado pasado, un día antes, el día 22 de mayo, un día antes del debate de los equipos técnicos, un grupo de colectivos convocaron a una marcha que fue multitudinaria en Lima, la capital del Perú, para decirle no a Keiko Fujimori. Y esa marcha no la convocó Perú Libre, la convocó colectivos sociales y políticos con la etiqueta de Keiko no va, Fujimori nunca más. Ningún medio de comunicación peruano transmitió un minuto de esa marcha, que fue pacífica, que no hubieron actos de violencia, no hubieron coches bombas, no hubieron bombas molotov, no se asesinó a nadie, no hubieron derribamiento de torres, ni apagones, ni muertes de policías, ni de soldados. Pero ningún medio informó de eso. Entonces, esto no es gratuito, esto es una campaña, obviamente, a favor de una candidata y quienes creemos en la democracia, como ciudadanos, como profesionales, tenemos que denunciar estas cosas que están ocurriendo en la escena política peruana, sobre todo para todas las personas que nos siguen en otros países, se puedan enterar de cuáles son los detalles de estos hechos que vienen ocurriendo en la escena política nacional. No se trata, insisto y reitero, de una defensa de Pedro Castillo. No se trata de un juzgamiento a Keiko Fujimori. Pero hablemos claro, si se trata de defender la democracia y la libertad, la democracia implica la decisión de las mayorías y respetar la decisión de las mayorías. Y la democracia también implica igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades para todos los candidatos en un ajuste electoral, lo cual no estamos viendo que haya esa neutralidad y esa objetividad y esa igualdad. Espero haberles compartido lo que sucede en el momento actual en la política peruana y volvernos a ver en un siguiente video. Nos vemos pronto en un próximo video.